Pánico en el mercado, bajada de los índices bursátiles, una fuerte caída de los índices de Estados Unidos ante aparentemente lo que dicen algunos comentaristas que son los mensajes del presidente Trump. El presidente Trump ha dicho que va a haber una recesión. El presidente Trump y sus políticas son culpables de que caiga la bolsa. El presidente Trump, el presidente Trump, el presidente Trump. Vamos a ver, porque todo esto suena a excusa de libro. Vamos a ver y vamos a prepararnos. ¿Por qué es importante lo que voy a contar? Porque es importante para tus ahorros. Lo más importante de cara a tu futuro es precisamente desligar el ruido blanco de todo lo que te están contando. Presidente Trump, presidente Trump. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y también gracias por darle un me gusta a este vídeo. Gran conmoción en el mercado por una reducción de las bolsas, una caída en las bolsas que todo el mundo parece estar atribuyendo al presidente Trump. Fíjate, resulta que el presidente Biden dispara el gasto público, dispara la deuda, dispara el déficit y deja la economía con el mayor déficit en tiempos de paz y un sector privado que ya estaba en recesión y en contracción en los últimos meses de su mandato. Resulta que el presidente Biden mantuvo todos los aranceles y aumentó algunos, silencio absoluto. Resulta que después de duplicar los desequilibrios financieros, después de aumentar el empleo público en 1,5 millones, disparar la inmigración, disparar el déficit público a 2 billones de dólares, disparar la deuda pública y dejar la economía con una inflación desbocada y con el consumidor ahogado, resulta que Biden no tiene la culpa de nada y que toda la culpa es del que ha heredado ese desastre del presidente Trump. Es increíble, ¿verdad? La narrativa siempre es igual, ya ocurrió en las anteriores elecciones. Le echan la culpa al que hereda el desastre. Claro, ¿por qué ocurre eso? Los operadores del mercado hay una gran mayoría que son adictos a que se imprima dinero. Por lo tanto, cuando los gobiernos aumentan masivamente la deuda, aumentan masivamente el gasto público y el déficit, están encantados, porque eso significa que los bancos centrales van a darle mucho más a la máquina y van a imprimir muchísimo más dinero. Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que los bancos centrales, para combatir la inflación que ellos mismos crearon tras monetizar un gigantesco gasto público, resulta que han subido los tipos de interés y han ahogado a los consumidores. Los consumidores, las familias, las pequeñas empresas están ahogadas en Estados Unidos desde hace tiempo y resulta que nos dicen ahora que todo es culpa de los aranceles que la administración Biden mantuvo y aumentó. La culpa es de los aranceles, la culpa es del presidente Trump y de sus políticas y de sus anuncios. ¿No te parece curioso todo esto? Pues por eso es tan importante desligar lo que es la narrativa y los comentarios constantes de los medios de comunicación tradicionales, que cuando aparece un presidente republicano siempre descubren el riesgo de recesión. Y en el año 2022, cuando Estados Unidos estuvo en recesión 2 trimestres con el presidente Biden, hasta Wikipedia, que es esa vergüenza de sectarismo, cambió la definición de recesión porque con Biden no podía haber recesión, era todo felicidad. ¿Verdad? Es muy curioso. Vamos a hablar de todo ello, vamos a ver unos cuantos gráficos que nos explican la situación y, si te parece, os voy a dar unas ideas y las comentamos. Acompañadme. Vamos a empezar por la narrativa. The Dow is down more than 2%, around 900 points today, after Trump, in an interview on Fox News, refused to rule out a recession. Watch those comments. Are you expecting a recession this year? It may be a recession, but it's the most beautiful recession the country has ever seen. Should be great. Markets didn't think so, clearly.
Increíble, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el presidente Trump? Número uno, lo que yo dije ya hace mucho tiempo. Si Estados Unidos entra en recesión, será después de años de exceso gubernamental. Lo explicaba en un artículo publicado por Zero Hedge y por Hedgeye, en el que explicaba que el gobierno lo que estaba era literalmente disfrazando la situación débil del sector manufacturero y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de las familias ahogadas por la inflación, y lo estaba haciendo vía gasto público. Y lo que decía aquí es que la administración Biden y Harris había seguido las mismas políticas que los griegos, españoles y socialistas franceses antes, en periodos de elecciones en los que disparan el gasto público, el gasto político, aumentan la contratación pública, disparan la deuda y luego le pasan la factura al siguiente y le echan la culpa de la crisis al siguiente. Una de los grandes errores de los gobiernos de centro derecha es que cuando reciben esas herencias destructivas, les da miedo tomar decisiones rápidas y drásticas. Y lo que ha demostrado Milei en Argentina y lo que se ha demostrado es que hay que tomar medidas drásticas para recortar el gasto público, recortar la contratación pública innecesaria y, por supuesto, con ello, reducir la inflación. En ese artículo también expliqué después, posteriormente, en Epoch Times, que recortar el gasto público salvaría a Estados Unidos de una crisis. ¿Por qué? Lo estaba explicando el propio presidente Trump en la anterior entrevista que habéis escuchado. El Producto Interior Bruto es una medida en la que está el gasto público, el gasto de las familias, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Si reduces el gasto público, estás fortaleciendo la economía privada y estás reduciendo la inflación, porque el gasto público tirando de deuda significa más impresión de dinero, que significa más inflación y inflación persistente. Por lo tanto, reducir el gasto público es la manera de reducir la inflación de manera importante, pero es verdad que la reducción del gasto público no genera inmediatamente una subida equivalente del resto de los factores. Por lo tanto, puedes tener una recesión de corto plazo, pero que fortalezca de manera potente la economía privada, el sector privado aumente, los salarios reales crezcan, crezca la inversión, crezca también el empleo privado de verdad. Es muy importante eso porque hasta Barron's, en un artículo estupendo, decía que el exceso de deuda de Estados Unidos nos llevaría a la próxima crisis financiera. Sheila Barr lo explicaba espectacularmente. Bueno, pues no solamente eso, sino que es que ya, pues fíjate, estamos hablando desde hace ya muchos meses, ya expliqué yo en Fox News que la economía de Estados Unidos ya estaba en una recesión del sector privado. Escuchad. You say, or at least you see the U.S. private sector heading into a recession next year. But what about the government? On the other end of this, we've got a government that's pumping in billions of dollars. They're creating all of these jobs. How does that influence the Fed's job? Hi, Charles. Absolutely. Of course, if we look at the GDP components in the United States, they're basically bloated by enormous government spending, which is financed with enormous debt. Efectivamente, durante la administración Biden, el gasto público aumentó en tal proporción que prácticamente el 25% del aumento del Producto Interior Bruto en esos 4 años vino del sector público, aumentando en casi 1,5 millones el número de funcionarios públicos. Disparar el gasto público, tirar de deuda, aumentar el empleo público, da la sensación de que la economía va bien y, sin embargo, la economía privada va empeorando y los ciudadanos van sufriendo cada vez más por el inflacionismo. And the level of consumption has also been held up relatively stable thanks to rising debt as well. So right now, we have only seen the beginning of the impact of rate hikes. But next year, what we are going to see is the impact of the slump in money supply growth.
Claro, lo que vamos a ver en el próximo, en lo que estamos viendo ahora, es el impacto de lo que se ha dado después. Es decir, que los efectos retardo del exceso gubernamental no aparecen inmediatamente y ahora se le está echando la culpa a Trump del efecto retardo de ese exceso brutal que ha vivido la economía norteamericana. Therefore, what the indicators show is that we are already in numerous areas in a private sector recession, small and Estamos en una recesión del sector privado, lo explicaba ya hace muchos meses en medium enterprises are showing a lot of weakness. Consumption in real terms, real wage growth is also very weak. And the labor force participation rate, the unemployment to population rate have basically not recovered Right. from the Right. 2019 Daniel, level. I'm glad So, you. Y eso es importante, lo que estoy comentando, por dos razones. Vamos a ver. Primero, te dicen, no, el empleo va muy bien, sí, pero la participación laboral y la ratio de empleo sobre población no se movía. Importante. La creación de empleo privado no se movía. Prácticamente toda la creación de nueva fuerza laboral durante la administración Biden era inmigración. No solamente eso, sino que los salarios reales no crecían. Los salarios reales no crecían, inflación persistente, los ciudadanos están cada vez más ahogados. Las pequeñas y medianas empresas mostraban un crecimiento de beneficios en el periodo 2019-2024 prácticamente inexistente, las pequeñas y medianas empresas. Eso es importante, ¿por qué? Pequeñas y medianas empresas y familias son los elementos fundamentales de la economía y estaban completamente ahogados. Bien, esto lo comentaba ya hace meses, como digo, en el programa de Making Money de Fox News. Pero también es importante recordar que uno de los factores esenciales es la cantidad y el precio del dinero. Y en otro artículo que yo publiqué en Zero Hedge salía claramente la evidencia de esa reducción de la cantidad de dinero que aparece después en los factores que nos importan. ¿Por qué nos importa esto? Vamos a ver el análisis de lo que ha ocurrido con las bolsas y qué es lo que podemos esperar a futuro. Elemento número 1. Aquí veis las bolsas de Estados Unidos, la bolsa, el Nasdaq, el S&P 500 y el Russell 2000 con unas caídas, bueno, pues no pequeñas, pero tampoco muy significativas si los pones en lo que es la realidad de los últimos años. En la realidad de los últimos años lo que vemos es que ha aumentado un 125%, un 80%, un 167%. Es decir, estamos hablando de una corrección como las que hemos visto en el pasado. Si lo vemos no solamente a 5 años, sino a máximos, es que da vértigo, o sea, la subida de las bolsas. Por lo tanto, este tipo de correcciones hay que ponerlas en el contexto de una realidad que es la subida previa, la cantidad de dinero en el sistema previo, unos bancos centrales que habían sido prematuramente demasiado laxos a la hora de bajar tipos y de inyectar nueva liquidez, que es otro de los factores esenciales, y por lo tanto, pues lo que tenemos que ser conscientes es que entrar en decir, no, esto es por culpa de Trump. Hombre, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Veréis, mirad. Lo que estamos viendo es el efecto de la reducción de la cantidad de dinero que ha habido en los últimos meses, ahora en los activos de riesgo. Y si fuese cierto lo que está diciendo la gente de los activos de riesgo, etcétera, pues obviamente la culpa de Trump y todo eso, la realidad es muy diferente. La realidad nos muestra, por ejemplo, cómo el dólar que efectivamente se ha debilitado ligeramente en estos últimos días, pues el dólar se mantiene potente en cualquier caso. Lo veas a niveles de los últimos años, a niveles de 5 años, etcétera. Claramente no es una evidencia de problemas gigantescos. ¿Qué es lo que está reflejando el oro? El oro está reflejando que vuelve la inyección monetaria. Por lo tanto, las bolsas ahora mismo están
teniendo un impacto a corto plazo de lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, estamos viviendo el efecto de un mercado al que no le gusta que el gobierno reduzca el gasto público y reduzca la deuda. Y tú me dirás, ¿pero por qué no quiere el mercado que el gobierno gaste menos? ¿Y por qué el mercado no quiere que el sector privado se fortalezca, aunque en el Producto Interior Bruto el impacto del gasto público tenga un efecto ligeramente negativo? ¿Por qué no lo quiere? Porque cuando los gobiernos se endeudan mucho más y gastan mucho más y tienen mucho mayor déficit, el mercado toma la posición de cuanto peor mejor. ¿Qué significa eso? Que se sube a la ola de que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés y van a aumentar la liquidez. Pero es que, mis queridos amigos, nosotros estamos viviendo ahora en lo que es los elementos de liquidez, ¿de acuerdo? El efecto de los 2 últimos meses, el efecto de los 2 últimos meses en los que se ha moderado la liquidez en el sistema. Pero ahora la liquidez está subiendo de nuevo. Por lo tanto, lo que alguna persona ha puesto en los comentarios de mi canal diciendo que la liquidez está abandonando es completamente falso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que lo que está ocurriendo ahora es simplemente la resaca del desastre heredado de la administración Biden. Si el presidente Trump dice que una recesión va a ser la más bella recesión de la historia, es porque lo que está demostrando es lo mismo que pasó con Reagan, lo mismo que pasó con Milley hace poco. Está demostrando que lo primero que tienes que hacer es tomar las medidas drásticas para acabar con la crisis de deuda y la crisis de inflación. Eso es importantísimo. Por lo tanto, los participantes del mercado que están adictos a la deuda, al aumento de la masa monetaria, a que aumente el gasto público y la deuda, y que con eso, como los bancos centrales van a continuar imprimiendo, eso va a hacer que la inflación de activos aumente, deberían ser más realistas. Esos participantes del mercado deberían prestarle atención a varios factores relevantes. El primero, fortalecer la economía privada y reducir los desequilibrios fiscales del sector público es positivo. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump y lo que está haciendo la administración de Estados Unidos no solamente no es malo para la economía, sino que es la salvación de la economía norteamericana. Es muy cómodo por parte de algunos participantes del mercado el subirse a la ola de destruir la economía privada, disparar el gasto público y con ello imprimir más dinero. Pero eso es profundamente antisocial y destructivo. Y eso es lo que lleva a las crisis financieras. El riesgo de recesión no viene por las políticas de Trump. El riesgo de recesión viene por las políticas de Biden de haber disparado el gasto público, la deuda y el déficit en periodo de crecimiento, con ingresos récord, con crecimiento económico y con crecimiento del empleo. Haber disparado el empleo público cuando era innecesario en 55.000 nuevos empleos públicos cada mes. De ahí viene el problema. Lo absolutamente aberrante es haber escuchado durante meses a tantos aparentes expertos decir absolutamente nada sobre los riesgos que se estaban acumulando en la economía norteamericana. La razón por la que ha ganado Donald Trump en Estados Unidos ha sido precisamente porque los ciudadanos estaban hartos del inflacionismo. Porque los ciudadanos saben que los precios en Estados Unidos no han subido por casualidad, que la inflación es una política, que llevan a cabo los gobiernos para reducir el impacto de sus compromisos financieros en una moneda que cada vez vale menos. Que la inflación es una política y que lo que ha hecho el gobierno de Biden con el Build Back Better y con el Inflation Reduction Act ha sido perpetuar la inflación y convertirlo en un problema que se ha estancado. Y lo que ha llegado ahora es el presidente Trump a solucionarlo. O sea, es que es alucinante. La narrativa es la siguiente, ¿no? Joe Biden dispara la deuda, el déficit, el empleo público y el gasto en un periodo de crecimiento, porque le pilló todo el periodo de crecimiento, 21 a 24, en un periodo de crecimiento y además con ingresos récord.
Joe Biden mantiene todos los aranceles y añade unos cuantos por si acaso. No has escuchado nunca hablar sobre los aranceles de Biden y el mal que generan en la economía. De hecho, nunca has escuchado hablar de los aranceles de la Unión Europea o los aranceles de Xi Jinping. ¿Cuándo has escuchado que los aranceles de Xi Jinping van a llevar a la economía al desastre? Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que ha habido un cambio en la composición de muchas carteras. Ha habido un montón de gente que ha dicho, vamos a comprar bolsa europea, que es donde están imprimiendo dinero y gastando sin control, ¿de acuerdo? Y nos salimos de bolsa norteamericana, que están reduciendo los desequilibrios fiscales y además ya había subido bastante. Me parece muy bien, nada en contra de ello, pero eso te está generando una oportunidad, ¿entiendes? Eso se está generando la misma oportunidad que se ha generado durante décadas en Estados Unidos. ¿Qué es cuál? La oportunidad de aprovechar las correcciones para entrar en los ganadores a largo plazo. Claramente, ¿de acuerdo? Ahora, si tú te quieres creer que la razón por la que baja la bolsa es porque en un mes Donald Trump ha cambiado todo, pues tienes un problema. Tienes un problema con la historia y tienes un problema con la realidad, ¿vale? Y tienes un problema con la estadística, ¿eh? Porque, claro, es muy fácil decir, como siempre ocurre con el socialismo dispara la deuda, dispara el gasto público, dispara la inmigración, dispara el déficit, luego viene alguien, lo soluciona, la culpa es del siguiente. Pasarle la factura al siguiente. Eso es lo que está reflejando la economía. Pero la economía también está reflejando, la economía global, como habéis visto, que la masa monetaria global está aumentando, mis queridos amigos. Ha estado reduciéndose en los últimos meses y ahora vuelve a aumentar. Por lo tanto, eso genera oportunidades para no perder de vista lo más importante que tienes que hacer a la hora de invertir, que es prestarle atención a la inflación. ¿De acuerdo? Si la culpa de la situación de las bolsas fuese de Trump, los bonos de Europa, los bonos soberanos de Europa, no se habrían desplomado. Habría ido todo ese capital hacia esos bonos soberanos que son tan seguros y que dan tantísima rentabilidad según nuestros gobernantes europeos. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha habido una fuerte salida de capitales de los bonos. Es decir, el mercado correctamente ve que hay inflacionismo en Europa, por eso las bolsas europeas repuntan, además de unos resultados empresariales decentes, etc. Y el mercado ve que en Estados Unidos se está reduciendo el gasto público, se va a reducir el endeudamiento, se va a intentar reducir el déficit significativamente y todo eso, y al mercado no le gusta cuando se reduce el déficit, porque lo que quiere es imprimir. Pero ¿qué es lo que ocurre después a medio plazo? A medio plazo lo que ocurre es que cuando se llevan a cabo políticas de oferta, que es lo que se está haciendo en Estados Unidos, se solventan los problemas estructurales. Y se solventan los problemas estructurales a medio plazo y se pone la economía de vuelta hacia la productividad, el crecimiento privado, la inversión privada y el crecimiento de los salarios reales, no los salarios nominales, como decía yo en la entrevista en Fox. Por lo tanto, échale toda la culpa que quieras. Ya estamos acostumbrados a que cuando gana un presidente republicano, y ya no te quiero decir cuando gana el presidente Trump, todo lo malo es culpa de Trump. Todo lo que pueda pasar, si la bolsa corrige, es culpa de Trump. Si la bolsa sube, no es por culpa de Trump. La subida que ha habido en el periodo previo a las elecciones, cuando se veía que ganaba, y hasta entonces, esa no. No. Trump, malo. No te equivoques. Trump, malo. A ver si lo tienes bien metido en la cabeza. Bien. Pues a ver si nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer es eliminar el ruido blanco. Vamos a mirar los resultados empresariales. ¿Cómo van los resultados empresariales en cuanto a márgenes, en cuanto a beneficios y en cuanto a guía de las empresas? Bastante bien. ¿Cómo va una economía cuando se reduce el gasto público, cuando se reduce los desequilibrios financieros del sector público, se reduce la deuda y se reduce el déficit? Bajan los impuestos, se fortalece la inversión productiva, se fortalece el empleo productivo, crecen los salarios reales, como ocurrió con la administración Trump primera.
En ese periodo tienes todo el derecho a hacer trading, todo lo que quieras, absolutamente. Pero como inversores a largo plazo no debemos caer en el error de pensar que donde están haciéndose las cosas bien es donde sube la bolsa, porque el mercado está descontando que se va a imprimir mucho más dinero y se va a endeudar a las economías mucho más. Es así de peligroso, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que tener en cuenta que esa volatilidad nos da oportunidades. El mercado te da oportunidades todos los días, pero no caigamos en el horror, en el horror y en el error de pensar que lo que está ocurriendo ahora es todo por culpa de Trump. Bueno, todo lo que pasa todos los días, si se separa tu grupo favorito, va a ser culpa de Trump. Todo, eso por supuesto. Pero la evidencia de los aranceles es: los aranceles de la Unión Europea son superiores a los aranceles de Estados Unidos. No te lo ha dicho nadie. Los aranceles de China son de los más altos de todas las economías del mundo. Nadie ha hablado nunca de los malvadísimos aranceles de China y de su brutal impacto en la economía. Si los aranceles causasen inflación, en China hoy tendrían hiperinflación y resulta que tienen la inflación controlada. Los aranceles no causan inflación porque no suponen más cantidad de dinero en el sistema. Si la bolsa corrige ahora, no es porque Trump haya dicho que puede haber una recesión, porque lo que ha dicho claramente es que lo que está haciendo es solventar los problemas estructurales de la economía norteamericana. Si los mercados ahora corrigen es porque hay una percepción del impacto que ha generado la reducción de la cantidad de dinero en los últimos meses, la cantidad de dinero en el sistema. Bien, ahora la cantidad de dinero en el sistema en Estados Unidos puede empezar a crecer por inversión productiva, por mayor fortalecimiento de las familias y de las empresas. Esa es la realidad. No pienses por un momento que todo esto es una conspiración, que es que Trump quiere bajar la bolsa para que, lo he escuchado por ahí, para que los multimillonarios se forren. Los multimillonarios les va fenomenal, les va muy bien. Pero no caigas en el error tampoco de pensar que todo lo que está pasando es por culpa de Trump. Tampoco pienses que no tiene efecto. El efecto que tiene es el que te acabo de decir: reducir el gasto público, reducir la contratación pública, reducir los desequilibrios públicos, es la única manera de reducir la inflación. Por lo tanto, el mercado que ha hecho se ha movido el dinero hacia donde hay inflacionismo. Ha dicho: en Estados Unidos hay reducción de desequilibrios, que es bueno para la bolsa a medio y largo plazo porque genera muchísimas empresas mucho más potentes, ¿vale? Pero vamos a poner el dinero donde nos están imprimiendo de manera salvaje, que es en una Unión Europea que de repente se lanza a gastar 800.000 millones y que no tiene, y una Alemania que se pone a gastar sin control. Luego sabemos lo que pasa, ¿de acuerdo? Luego sabemos lo que pasa. Por lo tanto, ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma. El mercado siempre te da oportunidades para invertir a largo plazo en los activos y en las empresas que te gustan. Por eso hay que tener oro cuando hay volatilidad. El oro te permite generar ese colchón que te reduce la volatilidad de otros activos. Bitcoin ha demostrado no darte ese colchón, pero también genera esa oportunidad cuando sale la evidencia de que se está imprimiendo muchísimo más dinero globalmente. Es importante entender que si fuese todo por la malvada política de Trump, los bonos soberanos estarían subiendo, no bajando. Y los bonos soberanos están bajando en precio y están perdiendo valor porque el problema es la inflación persistente, que es la política que se ha llevado vía aumento masivo de gasto público. Es decir, las bolsas mundiales están reflejando la resaca de lo que fue el año 2024, en el que había un exceso de gasto público brutal con 70 países en elecciones. Ahora viene una administración en Estados Unidos que va a fortalecer el sector privado. Vamos a aprovechar las oportunidades poco a poco, pero no caigamos en el error de todo esto es porque, vamos a ver, porque da una rueda de prensa o porque hace una entrevista el presidente Trump. Porque si el presidente Trump tuviese la varita mágica para subir la bolsa, el presidente Trump saldría en esa entrevista y diría: va a ir todo maravillosamente siempre.
lo que te está diciendo es vamos a reducir el gasto público porque es la única manera de acabar con esta pesadilla de inflación que hemos heredado de la administración Biden. Te van a repetir todos los días en todos los titulares. Todos los males son el presidente Trump. Los aranceles que pone la Unión Europea, Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica, Indonesia, esos no importan, esos son buenísimos. Pero si los pone Estados Unidos, genera muchísima volatilidad y es todo culpa de Trump. Es que es un agente del caos el presidente Trump. Y el presidente Trump no es un agente del caos. Ni la bolsa norteamericana baja o sube por lo que diga el presidente Trump, sino que la bolsa norteamericana baja o sube y nos da oportunidades ante los episodios de flexibilización o contracción monetaria. Si ahora lo que tenemos es un periodo en el que se va a reducir el gasto público, eso es bueno para todos, a medio plazo. Como es lógico, tendremos que ser conscientes de la volatilidad, pero no caigamos en el error, como siempre, de pensar que los problemas que se causan en el mercado son culpa del que solventa el problema. Porque esto es muy típico. Le echas la culpa al que viene y reduce el déficit y reduce la deuda en vez de al que lo creó, ¿no? Mucho cuidado con el keynesianismo. El keynesianismo es una de las mentiras más peligrosas de la economía y además el inflacionismo genera estos efectos perversos que hace que un montón de participantes del mercado que solamente han vivido en las dos últimas generaciones periodos de expansión monetaria, gasto público fuera de control, incluido en la primera administración de Trump en la que la política fiscal fue equivocada y él mismo lo entiende porque estaba rodeado de keynesianos, lo que está haciendo ahora es salvar la economía norteamericana, que va a mantener al dólar como la moneda de reserva del mundo, que va a eliminar el riesgo inflacionario y la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos norteamericanos y además que va a fortalecer a las empresas y a las familias para que la economía esté liderada por el sector privado y no disparando el gasto público y con ello empeorando la situación a futuro. Que no te engañen.